toda nuestra fiel y amada audiencia de Betel Televisión. Le damos la bienvenida a una edición especial desde la ciudad de Jaén, departamento de Cajamarca, en Perú. Hoy vamos a estar desarrollando un tema muy importante, sobre todo para ustedes que ya están conectados. Los invitamos a que nos puedan dejar su reporte de sintonía en la cajita de comentarios y conforme se vaya desarrollando el tema, también sus preguntas que vayan surgiendo. ¿Qué es vocación? Si ustedes se preguntarán, es una inclinación o interés que nace en el interior de cada persona para poder saber y determinar su forma de vida. Así es como desarrollaremos el tema vocación juvenil. Grecia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Yamina. Bienvenidos a todos los que ya están conectados a 30 grados centígrados con una hermosa vista panorámica de toda la ciudad de Jaén, Cajamarca. Estamos aquí desarrollando su programa Generación. Estamos a una distancia prudencial de Lima, hemos salido de nuestras 4 paredes típicas donde siempre desarrollamos este programa para llegar hasta esta locación y junto a jóvenes jaenos propios de esta ciudad estamos compartiendo este tema vocación juvenil. Quiero saludar a nuestro querido pastor Juan Carly Ávila, que siempre nos acompaña como presentador y panelista del programa Generación. Pastor, Dios le bendiga con un caluroso sol. Sí, gracias, hermana Grecia. Dios te bendiga, Dios bendiga a Yemina, Dios bendiga al pastor Arturo, a todos los hermanos también que están con nosotros, los panelistas de aquí, esta hermosa ciudad de Jaén, que está aproximadamente a cerca de 800 metros sobre el nivel del mar, y que para nosotros es un gusto estar aquí en este sol tan hermoso y para tocar estos temas que son de gran bendición para la juventud, pero realmente para todo el pueblo de Dios. La verdad que ha valido la pena el viaje hasta aquí, sobre todo por este esplendor que tenemos de una vista tan maravillosa. Pastor Aguayo. Dios le bendiga, hermana Gemina. Saludamos al pastor Juan Carly, a nuestros hermanos que son panelistas también, y nos sentimos muy contentos, ¿no? Porque se está haciendo un programa especial. Realmente estamos bajo un muy precioso sol en esta preciosa ciudad y una perfecta vista también de este lugar, un hermoso mirador, y esperamos que el programa también, así como el lugar donde nos encontramos es hermoso, el programa también sea muy hermoso, pueda ser muy educativo para todas las personas que nos sintonizan a través de Betel, y que realmente en el desarrollo del programa, al cual le invitamos a que pueda acompañarnos y que invite a otros también, sea de mucha edificación para sus vidas. Disfrutando de esta rica naturaleza, por supuesto, creación de nuestro buen Dios. Y yo sé que todas las personas que nos están mirando desde sus hogares o de sus centros de labores, de estudios, están muy conectados a nuestro programa que hoy vamos a desarrollar. Quiero también presentar brevemente a nuestros amigos, porque seguramente nuestra audiencia se ha de preguntar con quiénes estamos. Por aquí Talía, una joven de Jaén, nuestro hermano Miguel, Karemi, Stalin y María. Ellos son los panelistas que el día de hoy nos van a estar acompañando y que también van a estar presentando sus dudas, consultas, opiniones acerca de este hermoso tema, Yemina. Así es, Grecia. Como bien lo decíamos, la vocación es un interés o inclinación que nace en el interior de cada persona, ¿no? Para saber o determinar a una forma de vida que nos queremos encaminar. Si bien, pues, pastor, esta es la vocación, pastor Juan Carly, es una vocación secular, por así decirlo, porque es para distintas áreas, pero también hay una vocación religiosa. Es más para el ámbito profesional, ajá, ¿correcto? Pero queremos hacer la diferencia entre una vocación en el ámbito profesional y una vocación en el ámbito espiritual. ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, claro, como decía la hermana, sacando el concepto, ¿no? Que es una inclinación o interés propio de cada persona para un determinado estilo de vida o a veces un trabajo también. Y en las cosas del Señor también determina eso, o sea, es un sentir que tiene la persona hacia algo. En este caso, en el término bíblico, la palabra vocación implica un llamado, ¿no? Un llamado de Dios, por ejemplo, a todos los hombres a abrazar la fe salvadora en Dios, que también incluye una nueva vida y una nueva relación con Dios. Ahora, también se estipula, porque en la Biblia, por ejemplo, en la versión Reina Valera, hay 4 textos que implican la vocación. Y aún para el ministerio también tiene esa inclinación, porque Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, quiere decir que el servir a Dios, que es un llamado de Dios, claro, pero también implica una vocación, porque ahí está la diferencia entre muchos, ¿no? Entre lo que siempre se hace este contraste, entre lo que la gente anhela como una profesión y una vocación. Hay algunos que eligen una profesión, pero por una vocación. Hay algunos que tienen una profesión, más no la vocación. Entonces ahí está la diferencia. Y en el caso tanto secular como también a veces en el caso religioso tiene la misma incidencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que tiene ese deseo de servir
¿no? En un determinado, por ejemplo, en el término secular, en un determinado profesión, con una profesión, un trabajo, que muchos que han optado por esa profesión que les gusta y luego han tenido el trabajo, muchos de ellos que he conversado me dicen, no, para mí mi profesión es un deleite y el trabajo más, porque amo lo que me gusta. Claro, porque haces lo que te gusta. Sí, lo te mismo apasiona. implica en el término cristiano, porque es lo mismo. Por ejemplo, Pablo, él entiende esto y es Pablo el que habla del término vocación con la que hemos sido llamados, y por eso él sentía el deseo de servir a Dios desde muy joven. Comenzó en su religión, pero luego de la experiencia con Cristo y luego siente el llamado de Dios y él toma la decisión de servir a Dios con esa vocación, que es lo mismo que le dice a Timoteo, ¿no? Cumple lo que Dios te ha dado y lo que Dios ha profetizado con referencia a ti. O sea, el mismo sentir es algo que está tanto en el aspecto secular que también implica en el aspecto espiritual. Podríamos Claro. decir que Pablo tenía una pasión acerca de la vocación que Dios le había dado. Claro, es correcto. La vocación tiene ese sentir, es un sentir. Por eso es una inclinación, es un interés, es un sentimiento hacia algo que uno anhela hacer, ¿no? Mientras está aquí, vemos Pastor el Juan ejemplo Carly, de Pablo, disculpe, es claro. esta vocación que el Señor nos da para servirle, este llamado, es para todos, porque cuando nosotros hablamos de una vocación religiosa, lo que muchas personas en el exterior que nos están escuchando pueden entender es también un llamado a ser un clérigo, tal vez, o ser un pastor, o ser una monja. Por ejemplo, en la Iglesia Católica ellos se suelen internar, y para ellos es muy similar una vocación religiosa orientada a lo que acabo de comentar, que orientada a elegir ser maestro, ser abogado. Entonces, ¿es diferente? ¿Hay alguna diferencia en estos aspectos? Mira, por ejemplo, el hermano Ortiz, que es el fundador de la obra del Movimiento Misionero Mundial, él cuando dictó el estatuto, reglamento que implica nuestra obra, él definió el ministerio de una manera muy clara. Él dijo, el ministerio cristiano no es una profesión religiosa, sino una vocación de un llamado de Dios. O sea, ahí estaba haciendo la diferencia. Entonces, la vocación en cuanto a la salvación es para todos. Dios ha llamado a todos a ser salvos, ¿no? La salvación es para todos, pero como el ministerio es una vocación. El hermano Ortiz lo entendió. Entonces, porque Pablo nos enseña, si alguno anhela, porque hay gente que Obispado. puede estar en la iglesia o ser un ministro, pero no tiene el anhelo, no tiene el deseo. Y es más, hay religiones donde hay gente que sirven a Dios, aún no en las iglesias evangélicas. Yo conozco, por ejemplo, gente aún en la iglesia católica, gente, monjas, que hacen el servicio por vocación, por amor, y se van a pueblo. Yo me fui a un pueblo cuando pastoreaba en la selva peruana. Hay un pueblo muy conocido, hasta llegó ahí, por ejemplo, este hombre, el Che Guevara, un doctor pero era doctor, en un pueblo que se llama San Pablo, que era un lugar donde se atendía a los leprosos. El papá de un expresidente del Perú trabajó en ese lugar. Pero cuando tú vas a ese lugar, ¿quiénes están al frente de toda esa gente que todavía, cuando fui en ese tiempo, eran como cerca de 12 pacientes con lepra? ¿Quiénes cuidaban a estas personas? Eran monjas que habían dedicado su vida a cuidarlos, y ya no solamente a Al ellos, sino mucho servicio. más al servicio. Entonces, cuando yo conversé con ellas, decían, no, aquí no estamos por obligación, aquí hemos sentido una vocación, un llamado. A eso iba, Pastor Entonces, Juan Carly. Cuando usted habla de vocación de estas monjas, o no tan solamente ellas, también vemos que hay profesores que lo hacen por vocación. Cuando uno ejerce la vocación, ¿es desinteresadamente, se podría decir? claro, en el caso de nosotros como cristianos, servimos a Dios bajo eso, ¿no? Desinterés, pero en el ambiente... Cuando se habla de una vocación profesional o secular. Claro, ya ahí implica un poco, en el aspecto secular, claro, es un trabajo, pero un trabajo en que te gusta. Claro, O sea, y creo yo que ahí es por lo mismo que te gusta y que eres bueno en lo que haces, que te apasiona, viene el hecho del servicio a los demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos casos de profesores que tienen que viajar hasta lejanas tierras para poder impartir clases en condiciones paupérrimas, donde no hay una retribución salarial jugosa, pero que lo hacen por el amor que tienen a la enseñanza, a los niños, a sus alumnos. Inclusive Claro. hay lemas que es como que si haces lo que te gusta es enriquecedor, pero si aún te pagan por lo que haces y te gusta, es aún más maravilloso. Eso, lo que usted dice es algo principal que tienen que entender o que tenemos que conocer nosotros en cuanto al tema, de lo que es la vocación, lo que es la profesión, y hay algo más que se le tiene que añadir, que es el tema del oficio. O sea, una persona tiene una vocación que es lo que naturalmente, por las características que tiene, por el servicio que presenta, brinda a la sociedad. Tiene la profesión, que es la carrera que decide estudiar, y tiene el oficio, que es con lo que se gana la vida.
Pastor, hablando de la carrera que se debe de estudiar, ¿no? Los adolescentes siempre cuando estudian ya la secundaria y están finalizando, terminan, se hacen la famosa pregunta, ¿ahora qué voy a estudiar? Entonces, se habla mucho de la vocación. Entonces, los adolescentes se preguntan eso y ¿qué se debe saber más o menos como adolescentes? ¿Cómo saber que lo que voy a estudiar es mi justamente es vocación? el tema, ¿no? Cuando tú tienes la vocación, que es lo que tú sientes que te agrada, por ejemplo, ¿no? Hay personas que se ponen a jugar, niños que se ponen a jugar a enseñar desde que son pequeños. Entonces están presentando una vocación hacia la enseñanza, hacia la docencia. Una tendencia. Ahora, desarrollan una carrera profesional, o sea, estudian para ser maestros, para ser profesores. Y la parte del oficio es que finalmente se ganan la vida haciéndolo. Entonces, cuando tú coincides en esas tres cosas y puedes preparar al niño, al adolescente, para que entienda que estos tres puntos tienen que convivir para que tú no sufras con tu carrera o a media carrera digas, esto no era para mí y cambies, hay muchos que tienen cambian que de carrera coincidir. Constantemente también. Es que eso es lo que sucede. Cuando estos tres no conviven, entonces a mitad de carrera dices no. Pero cuando estos tres conviven, pasa lo que decía la hermana. Hago lo que me gusta y todavía me pagan. Pero creo yo que el dilema, lo bonito es encontrarlo, ¿no? Porque es encontrarlo, y sobre todo, si podemos ver, no sé a cuántos les ha pasado, ¿no? En mi experiencia personal, pero es encontrar lo que nos gusta y a que podamos vivir de lo que nos gusta. Es precioso. ¿No? Es precioso, pero sobre todo, pastor, yo agradezco mucho a mi madre porque me ayudó muchísimo en encaminarme en esa decisión, a tomar una decisión correcta para encontrar la profesión que me gustaba, que yo era buena, que yo no veía, pero como ella me conocía más, entonces dijo como que para esto eres buena. Yo, por ejemplo, dije desde muy adolescente, desde mi colegio, decía, yo voy a estudiar ingeniería. No sé cuál, pero voy a estudiar ingeniería. Entonces, efectivamente me dediqué a eso, es una de las cosas que me gusta y agradezco mucho a Dios porque tomé esa decisión a mi temprana edad. Entonces, es ahí cuando yo quiero preguntar es, ¿cuál es la relevancia o la importancia que debe ser que un joven conozca su vocación a temprana edad, ya sea en su adolescencia o antes de salir del colegio, antes de poder tomar la decisión de ejercer una carrera o de estudiar una carrera? Porque yo conozco contadores que han decidido, no sé, están ejerciendo su carrera 2 años y ahora se dan cuenta que no quieren ser contadores, que ahora quieren ser odontólogos. Gran diferencia, ¿no? Claro, ahí hay mire, conversando con el pastor Juan Carlos hace un rato nos mencionaba del tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Y hay un punto muy importante porque hay una gran responsabilidad del padre, como lo dice la hermana Gemina, o sea, los padres son los que observan las características de los niños. Mire, vamos a poner un ejemplo, un niño que pinta la pared, que pinta la casa, que pinta, y el papá a veces lo suprime y le dice, todo me ensucias, todo maltratas, pero no se está dando cuenta que el niño está expresando. Próximo Picasso. Así es, o sea, No tiene hay una un apoyo capacidad ahí al artística que el padre, en lugar de sancionarlo, de censurarlo, debe potenciarlo y comprarle de repente Poder sus ayudarlo hojas, al niño. ayudarlo a que esto empiece a desarrollar, para que cuando el niño más adelante diga, lo que a mí me gusta es esto, o el músico también. Hay papás que de repente muchas veces quieren hacer proyección, en lo que psicología se llama proyección, que quiere decir de que lo que dicen es, yo quiero proyectar en mi hijo lo que yo no pude hacer. Claro, entonces reflejan. suprimen Se frustran, sus frustraciones las quieren trasladar al niño. y lo que hacen es frustrar a sus Claro. hijos porque quieren hacerle estudiar algo que el niño no quiere estudiar. Entonces la labor del padre es muy importante porque el padre va a tomar la ayuda necesaria para que el niño pueda, si podemos decir y utilizar el término, explotar aquellas capacidades que vienen intrínsecamente con él, o sea, que Dios le ha dado, Dios le ha dado. Y luego en también, el lugar sí, donde Dios se lo haya cuando- Y dado. cuando no hay padres que los impulsan o detectan, este es el potencial que tiene mi hijo, ¿cómo se pueden apoyar estos jóvenes o adolescentes? Gracias a Dios ahora también ya las escuelas están trabajando en esto. Es más, hay también programas, por ejemplo el Pronaver, hay muchas formas como por ejemplo, en otro país te dan lo que sería como una asesoría, ¿no? Vocacional, vocacional. claro. La orientación Una vocacional. vocacional para que la persona pueda saber más o menos qué le gusta. Pero también hay que ser un poco, en esta parte, también aplicar un poco el razonamiento. Por ejemplo, yo me acuerdo que hay jóvenes a veces que también dicen, no, por ejemplo, no me gusta la matemática, pero quiero ser ingeniero. No veo sangre y me desmayo, pero quiero ser enfermera, quiero ser doctor. A mí me Entonces pasó. uno tiene que entender las habilidades, porque por ejemplo la Biblia habla de los talentos y lo mismo de la parábola de 10 minas. Jesús nos muestra ahí que a veces, como decía el pastor hace un momento, cada individuo realmente es especial.
es personal. Por eso solamente en nuestra huella dactilar nos damos cuenta que cada uno es diferente en todo. Y la doctrina bíblica entiende esto, la cosmovisión, la multiforme gracia de Dios. Por ejemplo, en la iglesia de Cristo es comparada, por ejemplo, a un cuerpo, pero un cuerpo tiene muchos miembros. Es lo mismo en la sociedad. En la sociedad que vivimos hoy, podemos ser una sola sociedad, pero necesitamos de todo. Necesitamos doctores, ingenieros, abogados. O sea, y cada uno Dios nos crea y venimos con lo que se llama talentos o capacidades que son propias de nosotros, habilidades. Por ejemplo, la inteligencia múltiple que fue dado por Garner, que fue un psicólogo, que él empezó primero mostrando 7, luego ahora 8, ahora se habla de 9 tipos de inteligencia, precisamente entendió esas características propias de cada persona, algo inherente en nosotros. Entonces hay inteligencia de gente pues que tiene la inteligencia lógico-matemático, por ejemplo, le gusta la ciencia, la física, son los que, Albert Einstein, ¿no? Son los que les gusta eso, pero hay otros que son, por ejemplo, tienen inteligencia lingüística, todo lo que es comunicación, son unos buenos comunicadores, la inteligencia interpersonal, hay gente que tiene una capacidad de socializarse con otros, la inteligencia física o kinestésica, creo que lo llaman, de los deportistas, la inteligencia musical. Ahora, por ejemplo, existe la inteligencia de la naturaleza que ha sido añadida, que hay gente que le gusta la flora, la fauna, que estudia, ¿no? Y ahora en la última, la inteligencia religiosa, porque se han dado cuenta los psicólogos, claro, que ya la Biblia lo dice, que el ser humano es un ser religioso. Y entender, Pastor Juan Carly, que esto nos hace diferentes, pero también especiales, porque como decía el Pastor Aguayo, vemos un niño, ¿no? en esta casuística, un niño que le gusta el arte, pero que a lo mejor por sus mismas cualidades no es muy bueno con los números. Y pasa que lo oprimen, porque no saca buenas notas, que lo comienzan a bajonearlo, a calar en su autoestima, y esto hace que pareciera que todos tenemos que ser buenos en números, todos tenemos que ser abogados, y eso ingenieros. Es el punto, por ejemplo, que Garner, este psicólogo, censura en los sistemas educativos, porque la inteligencia múltiple, que es una realidad propia de los talentos, que la Biblia le llama talentos, es precisamente que censura que la inteligencia no solamente tiene que ver con un área académica. Correcto, ni con unas notas plasmadas en un papel. Es el problema, por ejemplo, en nuestro país tenemos ese gran problema en nuestro sistema educativo, que, por ejemplo, las calificaciones o la meritocracia se hace basada en eso. Es decir, un chico que, por ejemplo, no es bueno en lógico matemático, y si se saca mal, antes, bueno, ahora gracias a Dios se ha disminuido mucho, pero se utilizaba mucho la expresión, eres un burro, me acuerdo, ¿no? Y se trataba, y eso era perjudicial. Y eso dañaba porque, mucho claro, a la emocionalmente, persona. Tal vez en esa área no era bueno. Pero sí en otra. Pero en otra área. Ahora otra brillaba. Lo bueno es que la educación ha empezado a cambiar en ese aspecto. Exacto. Y lo que antes era, pues, antes el profesor venía y te copiaba toda la pizarra y te decía copia, y después te decía, el que memoriza es el mejor alumno que todos tienen. Pastor, Pero a partir de allí, solamente para terminar la idea, se ha empezado a cambiar la parte crítica. O sea, hemos tenido a la enseñanza en la educación modificándose a la parte donde tú haces que las personas, al interés de la persona, la persona pueda desarrollar también su capacidad crítica. Entonces se ha venido modificando la educación en este aspecto, mucho en la relevancia de entender de que no todos somos iguales y yo no puedo calificar a todos bajo un mismo modelo, un mismo estándar, porque los estándares o las habilidades son diferentes, son distintas. Entonces, en base a eso la educación va cambiando, pero estamos todavía en ese proceso. es como cuando dicen que un pez en el agua está en todo su potencial, pero saca el pez del agua Y no va a ser es igual. parte de su confort, de su Ahora, de su eso es en el interés. plano humano, pero la Biblia, por ejemplo, Jesús hace 2000 años ya lo había enseñado, y los apóstoles entendieron lo mismo, y en la iglesia lo practicamos. En la iglesia sabemos que no todos son ojos, que no todos son manos, que no Son todos son pies, diferentes partes pero del todos son cuerpo. necesarios. Pastor, sí. se habla mucho también de que un adolescente tiene que estudiar lo que le gusta, la vocación que le encanta, pero yo también creo de que el Estado tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí en Jaén, si a mí me gusta el derecho, yo quiero estudiar derecho, pero también no hay las posibilidades, no hay las universidades que cuenten con esas carreras, ¿no? Facultades. Entonces, por ejemplo, un adolescente que estudie algo que no le gusta debido a que sus padres también no tienen dinero para mandarlo a Chiclayo, Trujillo, deben de estudiar algo que no les gusta o perseguir su sueño. Sí, no se debe estudiar algo que no le gusta. Y bueno, ya que toca el tema justamente de la formación y de las capacidades que puedan tener los padres, no son limitantes, ¿no? Porque en la misma obra nosotros vemos a muchos profesionales que han alcanzado sus objetivos, no necesariamente dependiendo de la economía familiar, sino que se han esforzado en tomar una decisión y hacer. Recordemos que el hombre está expuesto
todos los días a tomar decisiones. Y las decisiones son las que marcan el futuro y las consecuencias, las cuales pueden ser positivas o negativas dentro del desarrollo de la persona. Pero la importancia es de que se tome la decisión. Yo trabajo muy cerca allá en Lima, 2 universidades, y hay alrededor de, póngase, un 10% del alumnado de esas universidades que son alumnos que están becados. ¿Y por qué? Porque han visto las condiciones de sus padres, pero ellos han confiado en Dios. Muchos de ellos, los que digo el 10% son cristianos que conozco, y que cuando los he visto les digo, ¿y ustedes cómo llegaron aquí? Porque esta universidad es cara. Y ahora dicen, no, lo que hemos hecho ha sido postular una beca, hemos seguido nuestra vocación, y hoy estamos aquí y estamos perseverando y están terminando sus carreras. O sea, no es una el limitante, gobierno ¿no? también está dando la facilidad, la beca Sí, 18. Pero todo eso. no tan solamente yo creo que en el gobierno, porque hay países que también son vulnerables en este sentido, ¿no? O que muchos jóvenes tienen que salir, tienen que irse al exterior, a otros países. Por ejemplo, yo en lo personal también me tocó, no fui becada, pero a mí me tocó trabajar y estudiar y estar en la iglesia también. Todo el día trabajaba, por las noches estudiaba y llegaba por último a la iglesia. Pero yo creo que no es una limitante el no tener la economía o esperar que solamente mis padres nos quieren cuando... Claro, no te excluye. No lo excluye, o sea, no me tengo que... También porque hay una generación de cristal que ahora se victimiza. No, mis padres no me dan esto, yo no tengo el recurso, etcétera, ¿no? O sea, con la ayuda de Dios yo creo que todo es posible, sí se puede tener una Creo carrera. que también hay que entender algo muy importante, que es el entorno socioeconómico, social, que rodea al adolescente, porque no todos a veces a esa edad, 16, 17, 18 años, tenemos la misma madurez para asimilar los conflictos a los cuales nos encontramos. Por ejemplo, Pero ya es un tema de decisión, como decía el pongo pastor el caso Arturo. de una persona de provincia cuya familia tiene campos de café, cultiva, y pues por herencia o por legado familiar a él le corresponde hacerse cargo de este negocio empresarial. Pero tal vez este joven le encanta, le apasiona la cocina. Es algo muy diferente, que dista mucho, y se va a debatir entre seguir el legado familiar, seguir sus responsabilidades familiares, o entre estudiar lo que le gusta. Y estas cosas Vocación. pasan y pasan en todas partes. ¿Cómo debemos responder ante ello? Claro, van a suceder y se van a presentar, pero nosotros debemos tener algo principalmente claro y establecido. Es que no necesariamente, como les decía, los hijos vamos a ser la consecuencia de lo que el padre quiere en el desarrollo profesional. El padre tiene que entender esto, porque Dios, como lo decía el pastor también mencionando la palabra, a cada uno le ha dado talentos distintos y diferentes. Entonces, el obviar yo lo que Dios hace con cada persona es no contemplar la voluntad de Dios en el desarrollo de la persona. Porque imagínese que Dios haya establecido, le haya dado talentos a ese joven, no para que se encargue del negocio familiar, sino para que sea el médico de su comunidad. Y entonces tú lo estás forzando, limitando, le estás poniendo parámetros para hacer lo que tú quieres que sea. Entonces, en esto, por eso repetíamos que el tema de la intervención del padre es muy importante, ¿no? O sea, el tema de la intervención del padre. Además, hay un punto importante que nosotros debemos mencionar. A ver, la hermana nos comentaba y decía, hay jóvenes de 16 años que tienen algunos temas familiares, problemas, todo. Hay algo, o a veces de repente temores, miedos, falta de autoestima, ¿no? Entonces, la palabra de Dios en la vida de la persona genera cambios y transformación. Claro, dentro de la iglesia también es importante instruir a un adolescente, un joven también, Así poder es. ¿no? llevarlo a... Pero ese es el punto, que Claro, cuando... una orientación. Yo creo que es a Claro, una tener orientación su para propia poder- identidad. su talento también. Así es, cuando la palabra de Dios toca la mente del joven, o sea, transforma el entendimiento de la persona en una manera donde empieza a entender cuál es el propósito de Dios para su vida. Y cuando empieza a entender cuál es el propósito, pues esto se empieza a desarrollar de una manera mucho más sencilla. Además, en la iglesia hoy, hablo de nosotros, por ejemplo, se está dando mucho énfasis a esto. Gracias a Dios, los maestros de la líderes, escuela dominical, adolescentes, jóvenes, hay toda una escuela. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia iglesia, el programa de FOCNA, y ya se está hablando de estas capacitaciones, de las habilidades, los talentos. O sea, la iglesia es un agente también importante. Los ministros de Dios, por ejemplo, esto el púlpito,
que es la cátedra de Jesús, ellos están predicando esto. Por ejemplo, hablar de los talentos, ya están mostrando que cada uno es diferente. Hablar, por ejemplo, que la iglesia es un cuerpo y tiene muchos miembros, pero todos son importantes. Cada uno cumple una función diferente, pero es importante. Entonces, nosotros, los jóvenes, hoy se les está incentivando a que ellos, pues, y aún con los propios ministros de Dios, los líderes en la iglesia, están teniendo esta madurez para poder también ayudar a los adolescentes y jóvenes a tomar buenas decisiones. Pastor, ahora existen muchos jóvenes que terminan la secundaria y piensan, ¿no? Dicen, no, mejor, mucho he estudiado, este año voy a descansar. Y así posponen. El año sabático. Ajá, y ya no estudian, ¿no? Y al final empiezan a trabajar y ganan dinero. Dice, pero ¿para qué ya voy a estudiar si ya gano dinero? Ya no Ese me es sirve un el punto estudio. muy Inclusive importante. acostumbran a eso. Sí, porque Para cuando el para adolescente empieza a ganar dinero, como comienza a ganar dinero y es adolescente, no tiene que pagar casa, Buena no tiene que plata. mantener. Tiene responsabilidades. Ese dinero es un dineral para La ellos, ropa que a ¿no? lo mejor no le Claro, compraron sus solamente papás, sus esos gastos son gustitos. ropita, gustitos, y Inclusive- pareciera Digo, que estudiar ¿qué no es relación relevante. existe entre el ámbito laboral con la vocación? Porque he visto dos casos. Supongamos, tenía mi primo, tenía una vocación para dibujar. Acá entró en concursos, ganaba, se fue hasta Trujillo en las Bellas Artes, primeros puestos, ingresó, pero se dio con la sorpresa de que no había mucho trabajo. O sea, tenía la vocación, pero el ámbito laboral no le ayudaba. Entonces terminó ejerciendo algo, digamos que no era su vocación, pero el que le generaba más dinero para su Para familia. poder subsistir. Es como en el Eso es caso una mío. gran realidad. Hay- Oficio, pues el oficio claro, que ya habla o sea, el pastor. Así Oficio. pero hay algo que nosotros también debemos entender, ¿no? Que realmente una persona cuando se profesionaliza, y aquí hay que hacer la explicación, porque no necesariamente todo profesional a veces pasa por la universidad. O sea, hay oficios que son los que te hacen desarrollar el trabajo que tú vas a tener y que son necesarios dentro de la comunidad. Ahora último, hay algunas corrientes que empiezan a salir donde dicen, sé tu propio jefe, sé tu propio esto, pero y que todos seamos empresarios y que todos seamos así, y van dejando de lado, ¿no? La necesidad que hay dentro de la sociedad, porque dentro de la sociedad necesitamos a los mejores panaderos, necesitamos a los mejores cocineros, necesitamos a los mejores electricistas, fontaneros, y esos son oficios que se pueden desarrollar. No necesariamente todos pasan por un tema universitario, a veces pasan por un tema técnico, pero es importante que nosotros reconozcamos esa labor y que también entendamos de que hay una diferencia y que algunos, para alcanzar, ¿no?, lo que podría ser los primeros lugares, necesitan del esfuerzo de la persona. Entonces, no solamente lo vemos en el tema de los oficios o del tema del arte, que es un poco más complicado, sobre todo en Latinoamérica, porque en Europa es mucho mejor recompensado el tema del arte. Pero aquí en Latinoamérica es un poco más difícil, pero lo vemos en todo aspecto. ¿Por qué? Porque conozco yo profesionales que hacen taxi. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que son personas que han estudiado, pero no necesariamente el estudio en el desarrollo profesional lo ejercen. ¿Por qué? Porque no alcanzan tal vez el desarrollarse y el ubicarse. Una persona que se esfuerza en lo que hace porque le gusta y porque desarrolla su profesión y porque tiene una vocación, téngalo por seguro que siempre va a ocupar los primeros lugares, vaya donde vaya. Entender Sobre todo también con la- que un cartón no te asegura un éxito, Karemi. Eso es verdad. Y sobre todo que, gracias a Dios, cuando el joven tiene de su lado a Dios, la verdad que cuando entendemos eso, hay muchas victorias, no tan solamente en el ámbito eclesiástico, sino que en el ámbito secular también. Es algo de las muchas cosas que, gracias a Dios, siempre he tenido esa voz ahí que mi madre siempre decía. Ahora también hablar de que hay muchos padres, ¿no? Hay muchos padres de que tienen hijos que ya no tienen ganas de estudiar, pero el papá quiere que su hijo estudie, porque de repente el papá no ha tenido esa oportunidad de tener una carrera profesional. Entonces el papá se pregunta, incluso llega a la iglesia, pregunta a los pastores, ¿qué hago para que mi hijo estudie? ¿Debo orar por él? ¿Debo inscribirle a programas? ¿Cómo se debe hacer? Definitivamente orar por él, tiene que orar por él, definitivamente. Pero aquí viene un tema también de cómo ha sido desarrollada, ¿no?, dentro del hogar, dentro de la familia, justamente esta enseñanza. Porque como lo decía, no necesariamente todos vayan a pasar por la universidad, no necesariamente, pero necesariamente todos tenemos que ser de aporte en la sociedad. O sea, Pastor, vivimos en una Aguayo, comunión, en una sociedad Por donde ejemplo, tenemos la aquí en el Perú, capacitación, ¿no? el Cómo tiene que 30% tener. de estudiantes, después de egresar de secundaria,
solamente estudian. Es decir, hay un 70% que se queda en el aire. Los y es ninis. una realidad que pasa en todas partes. Solamente el Ah, Instituto que no- Nacional de Estadísticas Ya. refleja que el 30% de estudiantes Ujú. solamente se queda o se conforma con la secundaria, ¿no? Que es la segunda aparte de la primaria, y no quiere estudiar una educación superior que se le denomina las universidades O o institutos claro. técnicos profesionales con nivel superior. Solamente se quedan con la secundaria, y es parte de lo que me recuerda mucho lo que dijo Karemi, que es que ya comienzan a trabajar y les gusta el dinero. También está otro índice de que no, a lo mejor no están motivados, o a lo Exacto. mejor parte de ellos también no tienen ese ímpetu de salir adelante, de un futuro mejor, etcétera, etcétera. Claro, son ¿Cuáles jóvenes los que no están posibles motivados. Ahora vamos al tema de la iglesia, ¿ya? Hay un punto en algún momento donde muchos piensan y dicen, si tú te metes a la iglesia, sirves a Dios, ya te olvidas de todo lo demás. Pastor, Y eso y es hay- algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque el estar en los caminos del Señor, ¿no? La vocación que tenemos debe ser un fundamento, y adicionalmente debe convivir también con un desarrollo profesional en todo aspecto. Entonces es importante, como lo decía el pastor, que los líderes puedan motivar a que no solamente nos desarrollemos en la parte eclesiástica, sino en todo lo demás, porque recuerdes que el ser humano es íntegro. O sea, ¿qué quiere decir? Yo no solamente soy cristiano en la iglesia, sino soy cristiano en todos los aspectos que desarrollo mi vida. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia del creyente? Que el creyente siempre tiene que ser ejemplo. Entonces, yo tengo que ser ejemplo en todo aspecto. Si decido estudiar, en la carrera que decida estudiar, tengo que ser ejemplo. Si decido ser padre de familia, como padre de familia, tengo que ser ejemplo. Si decido ser el oficio que decida tener, tengo que ser ejemplo en ese lugar donde Pastor, ocupe, ¿no? también Pastor la Aguayo. importancia de que en la iglesia no hay muchos jóvenes que están estudiando una carrera y en media carrera dicen, no, yo tengo un sentido por ir a la obra misionera. Entonces dejan de estudiar la carrera y muchas veces también los padres son mundanos y se molestan. Está bien que los jóvenes cristianos estudiando dejen su carrera y vayan a la obra. A ver, aquí hay una pregunta muy sencilla que debemos hacerlo. Cuando entramos a la universidad, ¿creemos que ese ingreso a la universidad vino de Dios o no vino de Dios? Porque decimos, Señor, ayúdame a entrar, yo voy a entrar, Señor, Dame para la servirte. inteligencia, Señor. Y ya, entramos. Entonces decimos, gracias, Señor. Le damos gracias a Dios. Ahora, ¿vino de Dios? ¿No vino de Dios? Entonces, si vino de Dios, ¿cómo a mitad de camino se puede cortar? No, mira, Dios utiliza muchas veces la preparación que nos puede dar, ¿no? Para después poder llegar justamente a hacer este trabajo misionero. Darnos su obra. Hay lugares donde no permiten que los pastores puedan ejercer, puedan desarrollar, si no trabajan primero en la sociedad desarrollando una profesión. Entonces, si tenemos una profesión, imagínense un hermano que estudia medicina y se va luego al África y pone un centro de salud. Va a ser Labor bien social. recibido y va a poder trabajar y desarrollar la obra. Entonces, vuelvo a repetir, la profesión no es una limitación de poder desarrollar el trabajo como creyentes. A muchas veces se ha puesto de esa manera, pero esto no es así, ¿no? Ahora bien, pero también hay que entender algo, ¿no? A veces nosotros como religiosos, cristianos, todo lo espiritualizamos, ¿no? Entonces como decir el pastor, no, esta profesión viene de Dios, no, o sea, en esa área tenemos que corregirnos, porque nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Ahora, Dios nos deja su palabra, nos da la sabiduría, nos orienta, nos muestra que cada uno tiene talentos, capacidades y habilidades, pero aún teniendo eso, uno está llamado siempre a esforzarse y superarse. Por ejemplo, Pablo, ¿quién va a dudar de un hombre en su pleno ministerio? Pero mire, escribiendo su carta, su última carta a Timoteo, en el año 65, y antes para morir, él le dice a Timoteo, cuando tú vengas, trae conmigo el saco que tienes ahí, el abrigo, porque hace frío, pero también tráeme los pergaminos, los manuscritos. O sea, él ya había entrado a la primera instancia para ser juzgado. Iba a entrar a la segunda y ahí acababa todo, la suprema, su pena de muerte. Pero él seguía capacitando. ¿Esto qué nos muestra a nosotros? Que nosotros podemos tener el talento, la habilidad, pero Dios nos llama a seguir preparando. Hoy, por ejemplo, la neurociencia ha descubierto que la inteligencia o el cerebro también sufre una parte expandible. En otras palabras, al cerebro le gusta capacitarse, prepararse. Entonces, bajo esa premisa, Dios nos está hablando también y nos muestra a nosotros que aunque podamos tener un talento, y el ejemplo está en la parábola de los talentos, Dios le da 1 o 2, pero luego le viene y le dice, ¿qué has hecho con lo que te he dado? Otro le da 5. Entonces, a veces somos nosotros los que tenemos que decidir. Dios nos va a orientar, pero en todo lo que hagamos
hay que esforzarnos. Ahora, no está bien que un joven deje la universidad para servir a Dios. Ya nosotros servimos a Dios. Ahora, en la parte ministerial, es mejor que uno pues sea profesional porque va a abrirle más puertas. Eso es así, en la manera local, nacional, hasta internacional. Hay más ventajas, que se capacita más, plus. Sirve mejor a Dios. Claro, Pablo es un es el adicional. Y hay ejemplo. que romper ese mito también, Pastor Juan Carly, de que solamente sirvo a Dios, no sé, siendo pastor. Está bien, pero cuando se es profesional, la obra de Dios, en realidad, ¿también se necesita profesionales? Claro que sí, Eso. o sea, por eso te digo, tenemos que entender lo que la Biblia nos enseña. Dios dice que somos un cuerpo, pero muchos miembros. Y no puede decirle la mano al otro, todos nos necesitamos. Pastor Hoy John más Carly. que nunca más. Por ejemplo, mira aquí estamos haciendo este programa, pero detrás de nosotros somos los panelistas, pero detrás de todos nosotros hay todo un equipo de producción. de profesionales en sonido, también. en cámaras, claro, profesionales, sonido, cámara, en todo, logística. Entonces, para emitir este programa hay un equipo. Lo que Dios nos enseña en Y un el cuerpo, equipo con vocación. claro, con vocación. A quien Y lo que aprovechamos nos para saludar y enseña- felicitar también, lo que porque nos están haciendo enseña, un gran trabajo. la naturaleza nuestra es que todos somos importantes para Dios. A todos Dios nos dio un talento, una habilidad. Hay que entender para dónde vamos, que Dios nos guíe y nos oriente. Y donde lo hagamos con mucho amor y disfrutemos. Pero sí, aunque tengamos el talento, hay que esforzarnos, porque vamos a dar cuenta, pero todos somos necesarios. Todas las familias son abogados, ¿no? Son abogados y dicen, yo quiero que mi hijo sea abogado, y a veces se les habla y los papás no entienden que el hijo Como también una tiene su cadena. Claro, propia pero necesidad por eso digo, de tocar ese ahora juego. gracias a Dios, en la iglesia se está enseñando. Tal vez antes, ¿no? Había muchos dilemas, muchos mitos, muchos tabús. O ese Pero mito la también de palabra ha que ido si uno entra a la limpiando universidad, eso. se va pierde, se va se va a a ir, ir al a lo mundo. mejor sus creencias las va a poner en duda, ya va a dejar de ir a la sabemos que los iglesia. pastores dentro de la iglesia son importantes, son el ángel de la iglesia, como dice la palabra de Dios. ¿Y qué hay de aquellos de sus hijos cuando ellos, por ejemplo, no les colocan en una ciudad, un pueblo, y sus hijos ya han terminado su secundaria y quieren estudiar y no hay la carrera profesional o no hay en el pueblo una universidad? ¿Cómo es aquello que se relaciona? No, los hijos van pastores con los a hijos? lugares donde hay así de la carrera que a ellos les gusta. Hoy, por ejemplo, estamos dando esas facilidades. Es más, la obra está apoyando a muchos de ellos y, como decía la hermana, algunos trabajan, estudian. Bastante hijos de pastores, de hermanos, están recibiendo apoyo. Y a la vez yo conozco a uno que acaba de terminar ya, estudiaba y trabajaba, o sea, y va al culto y se esfuerza, porque es así. El que, como decía la primera ley del liderazgo de Maxwell, ¿no? Uno mismo se pone el tope. Pero El hay tope pastores no lo pone que Dios, tienen uno temor mismo. enviarles a sus hijos solos, porque quién sabe, no los hijos. O pastores o padres, ¿no? No, Muchos no Bueno, quieren también soltar. los padres son iguales, porque no ¿no? están bajo la supervisión Claro, de Claro, ellos. pero ahí hay un tema formativo, ¿no? Claro, eso es la porque verdad. nosotros como padres debemos preocuparnos en que cuando nuestros hijos vayan a la universidad, así estemos viviendo en la misma ciudad, no vamos a acompañarlos al salón de clase, Por supuesto. no nos vamos a sentar con ellos juntos. Entonces, la preparación de él como creyente, como cristiano, para que justamente pase lo que no se pierda, es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en el tema de la doctrina, ¿no? La doctrina nos enseña a reforzar el culto familiar, porque el culto familiar va a ser el fundamento de que cuando nuestros hijos salgan a las calles a ir Siempre a tengan en estudiar, cuenta esos cultos. entonces Para no eso, tengan ese pastor, problema, ¿no? Entonces, para eso, pastor, es necesario formar al adolescente o al niño, Indispensable. formarlo en el carácter, en el sentido del Hay carácter. un mal porque- concepto en cuanto se dice, ellos son niños, déjalos, son adolescentes, O déjalos. no entienden, ¿no? No entienden, no. Ujú. El niño tiene que ser formado en su carácter. Lo conversamos con el pastor Juan Carlos y la palabra carácter viene pues de sello, de marca. Entonces hay que marcar a los niños en cuanto a que puedan tener esa marca y esa marca se vea reflejada cuando salgan al mundo. Pastor, también esto influye mucho en el tema de convicciones, porque claro, hay niños o adolescentes que los padres siempre los han criado en... ¿Por qué lo hablo parte de esto? Porque muchos de los jóvenes me compartieron esto parte de... Y es que muchos, claro, de los padres los han metido en colegios cristianos, dentro de sus iglesias, siempre con entorno cristiano. Pero van cuando se enfrentan al mundo real, por así decirlo, universitario, donde ya no siempre están los padres encima, donde prácticamente si haces tu tarea bien y si no bien, o sea, el profesor Pastor no está John encima Carly. tuyo. Claro, es que Entonces, ¿cómo lo se que dice ven? la hermana es un punto muy importante, porque lamentablemente, por eso decía al comienzo, a veces tenemos la tendencia de espiritualizar todo, y es un problema. Porque como dice el Señor, ¿no? Ni a diestra ni a siniestra. O sea, ¿por qué? Porque lo importante es la convicción, y la convicción tiene que ver con la fe. Como decía el pastor Aguayo hace un momento, por eso que los primeros instructores, según la Biblia, son los padres. Dice, instruye al niño en el camino,
para que cuando fuere grande no se aparte de Dios. Pero la Aparte de Dios. instrucción es precisamente el carácter, es el sello, lo que va a marcar la diferencia en esa persona. Ahora, Lo que le entrega convicciones claro, le al entrega joven y convicciones, adolescente. lo prepara, lo capacita, porque instruir significa eso, prepararse, capacitarse, reforzarse. Entonces, para poner ese sello Es en el carácter. adolescente es desde muy niño, Muy niño, inculcarlo el porque, carácter. es más, porque Pero si yo no creo es que a partir niño- de eso, cuando un adolescente toma la decisión de ingresar en una carrera X universitaria, entonces ¿por qué cuando llega, digamos en psicología se cambia para contador, por ejemplo? Entonces, porque cuando no se le forma el carácter al niño, entonces tiende a eso, de claro, que es muy... Ahora, a ver, el carácter es otra cosa y la vocación es otra. Son dos cosas diferentes. El carácter Sí. tiene que ver con la personalidad Pero y la vocación tiene que ver más que todo con el talento, la habilidad, la capacidad. Pastor, Son Pero dos para cosas no diferentes. estar El carácter tiene que ver con lo que somos nosotros como ser. El otro es un deseo. pero para es no una estar inclinación. tambaleando entre una y Claro, otra, pero yo creo que hay que ponerle el claro, sello como lo usted que dice, pasa, carácter. es que lo que pasa es que en el carácter es diferente a la habilidad. Hay gente que, por ejemplo, tiene muy buena habilidad en algo, puede ser un buen pintor, pero puede tener un mal Pero Pastor Juan carácter, Carlos, buen la iglesia carácter. juega un rol O sea, muy importante muy dentro de este importante. proceso, Por porque eso- nosotros vemos en nuestras iglesias niños que toman parte, que son Sí, tomados es muy en importante. cuenta, igual adolescentes. Cuando hay algún evento evangelístico, campaña de niños, ¿quiénes son los primeros que dan la cara? Muchas veces son los niños y son los adolescentes. Y es ahí donde se les da esa fortaleza, Pero ese es el se les da esa trabajo de la iglesia, confianza, realmente por supuesto, formar. por Es supuesto, formativo. impulsar. Y también creo yo, dar el respaldo, porque cuando el joven ya está en la universidad, ya está estudiando, trabaja, estudia, y muchas veces llega al culto para el amén, como lo dice Yemina, la iglesia lo que tiene que hacer ahí es respaldar, es orar, Apoyarle. es animar. La y no es iglesia decirle, hace "Pero eso. ¿por qué O sea, la llegaste a verdadera ayudarle?". iglesia de Cristo respalda. Por ejemplo, Correcto. yo salí de una iglesia donde el 70% de los jóvenes éramos universitarios. Y la diferencia, la otra, eran en pedagógicos o institutos. Pero todos estudiaban, eran 300 jóvenes. Pastor, Hoy toditos son profesionales. Y la iglesia pues entendió. Llegábamos a veces, algunos, a veces un poquito tarde, no siempre, pero la iglesia siempre estaba ahí para ayudarnos, Y la iglesia motivarnos. soporta, ora, dar ese Lógico, porque respaldo. tiene la ley de Cristo. O sea, y hoy esos hermanos son de gran bendición, de gran influencia. Ahí tenemos doctores. Ustedes vean en la convención nada más. En la convención ve ahí están los hermanos que son doctores, los otros Ajá. hermanos en esta área, el área jurídica. O sea, la iglesia ha crecido mucho, porque Así la es. iglesia ha entendido lo que dice Pedro, y esto quisiera leerlo, y algo que quiero recalcar, porque a veces a nosotros como organización, y a veces lamentablemente por el error de algunos que tal vez no han conocido las leyes o reglamentos de la obra nuestra. Por ejemplo, el apóstol Pedro, dice en 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La multiforma. O sea, cada uno Dios le dio algo y Dios le va a pedir a cuenta. Pero dice que hay que administrar, o sea, porque vamos a dar cuenta. O sea, la mente de Dios es, yo te di y te voy a pedir cuenta. O sea, no eres el dueño, eres administrador. Ahora, Entonces, pastor, esto es muy importante porque, para terminar la idea, porque nosotros, por ejemplo, a veces algunos pastores, lamentablemente, por no conocer, han dicho, no estudien, no hagan esto, todos a la obra. Y no han entendido la multiforme gracia de Dios. Eso Ahora quería bien, llegar, pastor, porque pero es un error. concilios- ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, en nuestro estatuto que tenemos nosotros, en el artículo 4, que habla con referencia a los pastores, en el inciso 14 y 15 dice, ¿qué debe hacer un pastor en nuestra obra? En nuestro reglamento dice, motivar a la congregación constantemente a capacitarse en las diferentes áreas para el servicio en la obra de Dios, instituto bíblico, seminario, diferentes capacitaciones. Inciso 15, fomentar el estudio secular dentro de la juventud de la iglesia para el desarrollo personal. O sea, eso está en nosotros. Si tal vez algún pastor no entendió esto o no leyó esa parte, es un error propio, ¿no? Pero no es lo que la obra piensa. No, nosotros enseñamos que deberían capacitarse, prepararse, porque el que se capacita sirve mucho mejor al Señor. No es lo Efectivamente, mismo, hay por ejemplo, un concilios. hermano que habla un idioma a que hable 2, 3 idiomas. No es lo mismo un hermano que hable inglés. Por ejemplo, en la Claro. sierra, no es lo mismo un hermano que hable castellano y que también habla quechua. Es Eso una gran potencia nuestro bendición, es servicio una a gran Dios, influencia. entonces. Claro, lógico. Claro, y sobre todo cuando uno lo sabe direccionar de la correcta forma, se puede potenciar dentro, como decía Grecia, el servicio de Dios. Pastor, ¿y qué se puede decir? Hay aproximadamente un 80% de los jóvenes adolescentes que antes de salir de su colegio no saben qué carrera estudiar.
no saben qué les gusta, qué les apasiona, para dónde están direccionados, o muchos también se sienten identificados con que no tienen un propósito aquí en la tierra. ¿Qué consejo, qué tips, ya que el tiempo siempre apremia, le podríamos entregar a estos jóvenes y adolescentes? Bueno, en el caso de la iglesia está cumpliendo esa labor. Ahora en el aspecto formativo se está entendiendo y se está mostrando las capacidades y habilidades. Y es más, hoy la forma de enseñar a nuestros jóvenes y adolescentes se habla mucho de liderazgo, que tiene que ver también con los talentos, las capacidades y habilidades propias de cada persona. Entonces, ahí mismo los jóvenes se están dando cuenta, pues hay gente que le gusta la música y están estudiando música. Hay unos que, por ejemplo, hay niños que dicen, no, a mí no me gusta cantar, pero me gusta recitar poemas. Uy, este puede ser un buen comunicador. Entonces se le va mostrando y dice, no, a mí no me gusta, a mí me gusta construir. Uy, usted puede ser ingeniero. Y tú dices, no, a mí me gusta ayudar, ¿no? O sea, y te das cuenta y le vas ayudando, muy chiquitito. Y dice, a mí me gusta enseñar. Hoy estás viendo una futura maestra. Entonces, ahí va la iglesia también. Los maestros de escuela dominical en esa área están siendo capacitados, los maestros de adolescentes, los jóvenes también están aprendiendo a entender. Pero ahora también hacerle entender, como decía el pastor Aguayo hace un momento, que en el lugar que ellos determinan son importantes. Esto creo que hay que resaltar, porque a veces creen, ¿no? Uy, el ser doctor es más importante que ser un ingeniero, y el ingeniero es ser más importante que un abogado, ¿no? Y el abogado es más importante que ser un contador. No, todos somos importantes, como en la iglesia, ¿no? Uno es la labor del pastor, otro la labor de los diáconos, otro la labor del presidente de los jóvenes, damas, caballeros, directivos. Exacto, cuando la iglesia entiende la multiforme gracia de Dios, así va a edificar a su pueblo. Pastor, cuando un niño de repente tiene las tendencias a pintar y también a jugar con máquinas, entonces ahí como que, ¿cómo identifica cuál es la línea para ese niño? Yo lo digo porque leí la historia de Augusto Renoir, que él, por ejemplo, él menciona de que le gustaba cantar, pero sin embargo, como no hubo los fondos suficientes, terminó pintando y fue un excelente pintor. Lógico, entonces, pero lo que usted dice, pero se esforzó. O sea, no solamente basta tener la capacidad, la habilidad, hay que esforzarnos, hay que prepararnos, hay que capacitarnos. A mí, yo me quedo siempre con esto de Pablo, porque me marcó. Cuando hice el estudio, me quedé santo, Pablo, porque el código procesal, el derecho, mucho viene de la historia romana. Entonces, por ejemplo, la parte penal, como en el día de hoy en el Perú, por ejemplo, existen solamente 2 instancias. Y lo mismo había en el tiempo de Pablo. Entonces, cuando Pablo dice, no, yo ya me fui a la primera instancia, ya hablé con Nerón, pero me he apelado a la segunda. Entonces, él sabía que ahí iba a ser todo, pero él sabía que iba a morir. Pero seguía capacitándose para ser mejor, para servir mejor. O sea, ese anhelo debe haber en nosotros, como seres humanos, independientemente, en el área. En la superación. Sí, exacto, en la superación. Yo puedo ser doctor, pero quiero seguir preparándome. Así es. Puedo ser, bueno, nosotros pastores, todos los que estamos ahorita, los pastores, seguimos preparándonos. Y así acabamos un curso de teología, pero ahora continuamos y continuamos. ¿Qué texto le podríamos dar? Porque, claro, algunos dicen, no, es que el hermano es ambicioso. Y cuando en realidad a lo mejor también lo podríamos tener desde un trasfondo bíblico, que cada persona a lo mejor no es conformista, sino que quiere entregarle una mayor excelencia a Dios, no tan solamente su trabajo secular, sino que dentro del la Biblia, la palabra de Dios no nos muestra, o sea, la Biblia nos habla del contentamiento, más no del conformismo. La Biblia dice, en 1 de Timoteo 5, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿no? Pero, o sea, nosotros estamos contentos con lo que tenemos, pero la Biblia no nos muestra que hay conformismo, porque si hubiera conformismo, entonces la iglesia en Jerusalén se hubiese quedado en Jerusalén, pero vemos que la iglesia emigra, sale, se desarrolla, porque es así, o sea, no hay tope, el único tope pues será el cielo, ¿no? Pero no hay, o sea, la iglesia no tiene ese espíritu conformista, sino el de constante superación para poder servir, porque aquí cuál es la clave en todo lo que hemos ido hablando. Hay un factor que es un factor común en todos, profesión, todo, talento, capacidad. ¿Para qué Dios nos da? Para servir. Claro, la clave es el servicio. Por eso Jesús es el siervo de Dios, en la forma que Él tomó de ser. Y sobre todo cuando dicen, cuando uno lo quiere hacer mejor o a la perfección, sobre todo uno lo hace con amor cuando uno piensa en el prójimo. Porque cuando uno piensa en el otro, porque es la clave de servir. Ahora, Pastor Juan Carly. Hablando sobre la vocación, ¿qué sería de aquellas personas, vocación juvenil, de aquellos jóvenes, digamos, que no están en el ámbito cristiano, sino hay personas que están deprimidas, personas jóvenes que están, digamos, en Maranguita, que están en las cárceles, personas que tienen talentos,
pero digamos están atrapados. Por eso Así es, hay- justamente Ahora, es un buen punto, pastor, porque ¿cómo ya podría queremos trabajar la cerrar iglesia el o- programa. Claro, es correcto. ¿Qué consejos les podemos dar a esas personas que La tal vez no iglesia tienen ya esos está ánimos? trabajando en eso. Los hermanos están yendo y estamos yendo. Yo trabajaba, yo he sido agente pastoral toda mi vida casi. He trabajado con los presos. Y la palabra de Dios tiene un poder transformador que renueva el entendimiento. Y le haces ver, oye, mira, acuérdate, ¿por qué Dios te amó? Porque tú vales mucho. Dice, ¿de qué sirve al hombre que gane todo el mundo y pierde su alma? O sea, mira el valor de tu alma. ¿Cuánto vale tu alma? Entonces lo mueves. Porque eso es lo que hace la palabra, renueva tu entendimiento. Antes que no te creías nada, que no dices, no, yo no sirvo para nada, no tengo un propósito en la vida, te das cuenta que tienes un propósito, Dios te creó, hay algo que Dios te llamó para ser un vencedor. Yo siempre digo a la conferencia de jóvenes, ustedes, a los adolescentes, pues siempre me va a decir adolescentes, ustedes son vencedores desde la concepción. Porque ustedes concursaron con cerca de 499.999 millones de participantes y usted ganó. Algún día lo va a entender cuando estudie fecundación y biología. Pero usted ganó, o sea, usted ni siquiera, mire, si alguien gana en una maratón de Nueva York con 1 millón, es un gran vencedor. Imagínate que tú ganes a 500 millones. ¿Qué eres? ¿Un vencedor? No, eres más que un vencedor. Entonces, desde la concepción donde se fomenta la vida, ya Dios te está mostrando que tú eres un vencedor, que hay un propósito. Entonces, no eres el producto de una casualidad. Y tú le hablas eso a los jóvenes, lo mueves. Dice, ¿verdad, no? Claro, lo que pasa aquí, estás aquí en la cárcel o estás aquí en este centro penitenciario o este centro reformatorio para adolescentes, es porque tú has tomado malas decisiones. Porque el hombre es el producto de sus decisiones. Pero hoy tú puedes cambiar si tomas una decisión. Pastor Juan Carlos. Y ahí viene la salinización. Exacto. Y la influencia de la iglesia. Por eso la iglesia tiene una labor de Un influencia papel importante poderosa. dentro Somos de la la sal de la sociedad. tierra y la luz de este mundo. El Y no tan evangelio solamente transforma en la esa mente y los parte, corazones de los sino que hombres. Grecia vemos que esto de aquí genera el valor y la identidad a cada persona que decide entregar su vida a Cristo y sobre todo con este gran aporte de la iglesia en la sociedad. Yo me quedo con esa frase que el pastor comentaba al último, que es una porción bíblica, que la palabra de Dios renueva tu mente. Y eso es lo que realmente estoy segura que la palabra y este conversatorio ha hecho Tenemos el la día mente de de hoy Cristo. en la vida de cada una de las personas que nos están escuchando, jóvenes, adolescentes, personas adultas, padres que están escuchando. Lamentablemente siempre El el tiempo tiempo es siempre lo que nos apremia. apremia, pero nosotros queremos hacer unos agradecimientos especiales a las personas que nos han brindado este lugar, el señor Requejo, al pastor Elmer, pastor de la ciudad de Jaén, y nos despedimos de esta bella ciudad, bueno, de este bello programa, mejor dicho, desde Loma Linda. Así es, Grecia, nos despedimos desde el Mirador Loma Linda en la ciudad de Jaén, en el departamento de Cajamarca, en Perú. Muchas gracias por todo su aporte, por su ayuda, por su reporte de sintonía. También Grecia, de los distintos países que nos han dejado aquí en los comentarios. Provincias Gracias también, a Dios, ¿eh? provincias también a lo largo de la costa, sierra y selva del Perú. Así que hasta la próxima con ustedes. Quien se despide es Yemina Tapia. Que Dios les bendiga.